Sin embargo, la solvencia, la categoría, el buen fútbol de los ecuatorianos tricolores, pues pusieron el 3-2, con lo cual se selló este nuevo triunfo rumbo al próximo mundial. Así que, señoras y señores, iniciamos felices, contentos de este día. Lamentablemente también hay otras noticias que darles a conocer, noticias que entristecen al país, pero que sin duda son necesario informarlas a todos y cada uno de ustedes. Tendremos invitados especiales el día de hoy. Óscar Caicedo, el concejal de Ibarra, estará con nosotros vía telefónica para hablarnos sobre Yaguarcocha. ¿Cuál es el real impacto de la contaminación en este ícono del geoparque mundial? ¿Quiénes pueden ser los responsables y cuáles pueden ser las soluciones para el rescate de este bien natural que tiene Ecuador y el mundo? Son las 18:08. Es tiempo de los titulares aquí en El Vanguardista. De regreso a casa, bien informado, con El Vanguardista. El Vanguardista, noticiero estelar. Su noticiero estelar, El Vanguardista, presenta titulares. Ecuador consiguió un triunfo vital ante Bolivia en La Paz y ya está cerquita del puntero. Así están las ubicaciones de las eliminatorias. Les contaremos más adelante que Ecuador está segundo en la tabla. Bien, y también queremos destacar que hoy fue presentado el plan de educación ambiental. Este es un aporte valioso del SECLEA, conjuntamente con varias entidades. Vale la pena destacar el trabajo en equipo de la prefectura de Imbabura, de varios GAT parroquiales, municipales, de la empresa pública y privada de la provincia de Imbabura. Este es un plan piloto a nivel nacional. Atención a los titulares que trae el día de hoy. En un resumen de noticias, Imbabura tiene listo un plan de educación ambiental hasta el 2025. Este plan fue presentado hoy en el gobierno provincial de Imbabura. Bien, y también queremos destacar varias informaciones que también vamos a detallarlas el día de hoy. El presidente Lenín Moreno y ministros aportaron más de $250,000 para la reactivación económica del Ecuador. Atención, más noticias. San Borondón instala camas con oxígeno ante incremento de casos de COVID-19. Prohíben fiestas en áreas comunes, en urbanizaciones privadas y en otros lugares también privados. 18:10, sueño truncado. Álvaro Noboa no competirá por la presidencia de la República del Ecuador. 18:10, pánico en un evento municipal en Ecuador. Un hombre fue asesinado a tiros. Un video registra momentos de tensión entre los asistentes. Y ahora la prensa internacional destaca: Ecuador logra un contundente triunfo en Bolivia en la altura de La Paz, venciendo 3-2. Son las 18:11, señoras y señores. Chile abrirá sus fronteras a turistas de todo el mundo el 23 de noviembre y con este ejemplo varios países piensan en hacer algo parecido. Y a propósito de Chile, David, el Festival Viña del Mar no se realizará en el año 2021 por la pandemia. Atención, 1.500 agentes controlarán que la gente no ingrese a El Quinche. Mucha atención, este evento católico y de fe que año a año se realiza no está autorizado para que se presente una masiva presencia de personas de todo el país. Así que estamos pendientes también de darles a conocer algunos detalles sobre este tema. Estará con nosotros en pocos instantes María Belén Jauregui, coordinadora zonal 1 del MIES. Vamos a hablar acerca de la reactivación económica en este espacio informativo El Vanguardista en pocos instantes con la coordinadora zonal 1 del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, María Belén Jauregui. Usted escucha El Vanguardista, noticiero estelar por Los Lagos FM. El invitado de hoy en El Vanguardista, informativo estelar. El invitado de hoy. Y como les habíamos anunciado, está con nosotros María Belén Jauregui, es la coordinadora zonal del Ministerio de Inclusión Económica MIES. Vamos a hablar acerca de la reactivación económica.
un tema muy importante, más aún en esta época de la pandemia. María Belén, un gusto saludarle. David Torres y Camilo Ponce, le damos la bienvenida al Vanguardista a través de Radio Los Lagos. Muchas gracias, buenas noches con ustedes y también con todos quienes nos escuchan a través de Radio Los Lagos. Es un gusto dirigirme en esta tarde. Ahora, María Belén, ¿en qué consiste esta reactivación económica cuando hemos vivido una pandemia, no solo acá en nuestro país, sino a nivel mundial? ¿De qué se habla en lo que tiene que ver a reactivación económica por parte del gobierno nacional? Bueno, es importante indicar que el bienestar del país nos involucra absolutamente a todos, en todos los ámbitos, y que la responsabilidad ciudadana es algo muy importante para aportar al tema de la reactivación económica. Como ya bien ustedes mismos lo han mencionado, la pandemia del COVID-19 ha impactado en la economía mundial, nacional y también en los hogares de las familias ecuatorianas. Y en ese sentido, el gobierno nacional lo que se ha propuesto es centrarse en 4 ejes de trabajo, justamente ahora que está en el último año de gestión. Y dentro de esos ejes están fortalecer el sistema de salud, garantizar la alimentación y 2 ejes que son muy importantes para la reactivación, como son proteger el empleo y mantener la dolarización. Es así que las diferentes instituciones del Ejecutivo estamos enfocados en ese tema de tomar acciones para aportar y fomentar esa reactivación económica en el Ecuador. A propósito de este tema, ¿cómo se está fomentando el empleo desde el MIES? Vemos de que cada vez hay mayor demanda de trabajo por parte de la ciudadanía. ¿Cómo se está trabajando acá en la zona norte del país? Bueno, en lo que nos compete a nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social, estamos realizando las acciones que lógicamente nos competen como entidad. En ese sentido, indicar que el Ministerio promueve emprendimientos. Se han entregado créditos de desarrollo humano por montos sumamente importantes. Días atrás, justamente en la provincia de Manabí, se realizó una entrega, como para darles un ejemplo, de 478 créditos de desarrollo humano. Eso por un monto de $445,993 en la provincia de Manabí. Sin embargo, en la provincia de Imbabura también se entrega este tipo de créditos que lo que ayudan es a dinamizar la economía familiar, ya que es un aporte para promover los emprendimientos de las familias que acceden al bono de desarrollo humano. Es así en la provincia de Imbabura, en lo que corresponde al año 2020, ya tenemos 1.230 usuarios con una inversión de $1.260.000. Entonces son cifras bastante importantes y que ahora, por motivo de la reactivación económica, con más razón, se está procurando fomentar e incentivar. Ahora hablemos un poco de lo que es el presupuesto para la zona norte del MIES. ¿Cómo ha sido la ejecución presupuestaria? Hemos tenido un año difícil en lo que tiene que ver a la economía. ¿Cómo está la situación actualmente en el MIES? Bueno, nosotros continuamos brindando todos nuestros servicios. Lo que ha cambiado, por supuesto, es la modalidad, ya que debido a las restricciones a fin de cumplir las medidas de bioseguridad pertinentes, nos ha hecho adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Es así que ya en lo que es la atención presencial se ha visto limitada en todos los ámbitos, como es de conocimiento, y estamos brindando nuestros servicios a través del teletrabajo. Sin embargo, durante toda la pandemia y hasta la fecha actual, a través de esta modalidad se siguen brindando todas las atenciones. En ese sentido, pues considero que, como decía, en todo ámbito hemos tenido que adaptarnos, y el Ministerio de Inclusión Social también lo ha hecho siempre, garantizando esa protección social hacia los grupos de atención prioritaria. Vamos a compartir esta entrevista con nuestro compañero David Torres Carlosama. Gracias. Un gusto saludarle en esta tarde. Nos llama la atención cuando usted habla de empleo. ¿Sabe cuántos despidos ha habido en esta pandemia, durante esta pandemia, según las cifras del mismo Ministerio de Trabajo? No precisamente. Bueno, yo le doy el dato, son 289,000 personas, así lo dio a conocer Andrés Ishmin, ex ministro del Trabajo. Y bueno, esto desde marzo. Entonces hablamos de un número bastante importante. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué piensa hacer el gobierno para paliar estas cifras? Cuando, ojo, ha sido del mismo gobierno que han salido muchos de los desempleados, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta, como lo mencionaba, que son circunstancias extraordinarias las que estamos viviendo actualmente.
no se esperaba absolutamente nadie, ningún país en el mundo. Esto nos tomó por sorpresa absolutamente a todos. Entonces, son circunstancias sumamente complicadas, complejas, incluso ahora que nos hemos ido adaptando a la realidad. Entonces, creo que hay que empezar con una mirada primero global de la situación, porque esto adicionalmente no ha acabado, o sea, esto no es que ya como ciertas restricciones se han levantado, todo vuelve a la normalidad, y no, este es un proceso arduo, este es un trabajo que nos compete absolutamente a todos, como les indicaba. Sin duda alguna, estimada María privadas. Belén, sin duda alguna creo que Entonces, ningún país en el mundo estuvo preparado para una pandemia. Eso creo que se ha mencionado bastante. Sin embargo, como le digo, los números son fríos, y los números en estadísticas y en los registros son eso, números fríos. ¿Qué va a hacer el gobierno, le pregunto yo, para solventar este índice de desempleo que en lugar de ir bajando ha ido subiendo? Obviamente por los defectos de la pandemia, pero algo se tendrá que hacer, pero en concreto, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Sí, bueno, en ese sentido sí hay buenas noticias, en el sentido en el que, por ejemplo, únicamente por darle un ejemplo, las exportaciones han ido mejorando. El tema, por ejemplo, solo por tomar igualmente un ejemplo, el tema de las rosas ecuatorianas, se ha hecho la gestión para que desde el 1 de noviembre del presente mes ingresen a Estados Unidos con 0 aranceles, es decir, nuestros productos se están incentivando en los otros países, en el exterior, para que se abran nuevos mercados. Entonces, este es un mercado, ustedes sabrán, muy importante, y obviamente al tener esta demanda internacional de ciertos productos, va a ir fomentando el empleo. Esto no es algo de la noche a la mañana que va a darse. Como les indicaba, cada institución estamos trabajando para aportar dentro de nuestras competencias para sumarnos a esa reactivación económica, que es un proceso arduo, pero que lo tenemos que hacer por el bien del Ecuador. Eso es importante, y hay que tener claro cuáles son los sectores afectados. Y entiendo, usted debe conocer cuáles han sido los sectores más afectados en el tema del desempleo. Perdón, ¿me puede repetir, por favor? ¿Cuáles han sido los sectores más afectados por el desempleo? Bueno, yo considero que a nivel nacional, pues el Ministerio del Trabajo es quien podría proveer esa información. Claro, pero ustedes como funcionarios de gobierno deberían manejar esa cifra. Yo le voy a dar la cifra que ha difundido el Ministerio del Trabajo a nivel nacional, y de lo cual los funcionarios de gobierno deberían manejarlo. El comercio, la reparación de vehículos y motocicletas es el sector con más alto índice de desempleo, y es al que seguramente usted como funcionaria de gobierno deberían orientar, o estamos seguros que van a orientar esas políticas públicas. 41.694 empleos perdidos nomás han sido en este sector, estimada María Belén. Agricultura, ganadería y pesca, 38.902. Industrias manufactureras, 37.489. Por citarle también, como usted dice, un ejemplo nada más de las cifras que maneja el Ministerio de Trabajo, que entiendo articulan las actividades y los planes con todas las áreas, en este caso el suyo, pues el área social. En todo caso, ustedes han presentado un plan de reactivación para la provincia de Imbabura. ¿En qué consiste básicamente y cómo se puede beneficiar la gente? Bueno, primero, en respuesta a lo que mencionó anteriormente, efectivamente en todos los ámbitos han existido afectaciones, como usted mencionaba en el agro, pero también se están realizando gestiones. Por ejemplo, hasta el mes de octubre de este presente año, por ejemplo, se han entregado 1.519 millones a través de instituciones bancarias como Banecuador, que es algo similar a lo que obviamente realiza el MIES a través de los créditos de desarrollo humano. O, por ejemplo, lo que mencionaba me parecía en cuanto a vehículos, indicarle también que 1.000 productores agropecuarios recibirán descuentos hasta el 15% en la compra de sus vehículos de trabajo. Con esto también se fomenta las fuentes de empleo en la zona rural del país. Entonces son acciones que son importantes también difundirlas porque se están haciendo en este momento y nosotros, pues bien dice, estamos en la obligación de dar a conocer también a la ciudadanía. Asimismo es importante, María Belén, el sector social, en el cual a usted le involucra básicamente, porque si le sigo preguntando el tema del trabajo, de pronto, claro, no va a tener las estadísticas que el Ministerio del Trabajo las tiene, pero sí puede decirme el tema de los sectores vulnerables, a los que incluso les es más difícil volver a vincularse al mercado laboral.
se calcula que a nivel de este sector hay despidos entre el 6% de los contratos de personas con discapacidad han sido terminados en los últimos meses. ¿Esto qué quiere decir, estimada María Belén? Aproximadamente 2.000 de los 35.000 existentes. ¿Qué propone el gobierno para las personas vulnerables que han perdido su empleo? Bueno, en lo que corresponde a grupos de atención prioritaria, justamente estamos buscando ampliar, y es lo que estamos haciendo, de hecho, esa protección social. La pandemia del COVID-19 ha generado esta disminución de ingresos en todas las familias ecuatorianas y con mucho más razón en las familias vulnerables, y por eso se encuentra realizando varias acciones. Dentro del ámbito de la protección social que nos corresponde como MIES, continuamos comentando el tema del crédito de desarrollo humano. Si me permite, por favor, explicarle. Lo que se realiza con esto es fomentar el negocio que tiene la familia o que tiene tal vez su emprendimiento, las personas que acceden al bono de desarrollo humano. Es decir, no solamente se trata de que reciban esta contribución económica, sino que también eso les permita desarrollar un autosustento para su familia. Eso sin duda alguna contribuye a la reactivación de la economía, tanto familiar como de la sociedad. En ese sentido, nosotros también brindamos el aporte del acompañamiento a través de capacitaciones y un seguimiento permanente. O sea, no se trata solamente de entregar el crédito de desarrollo humano, sino también de tener ese complemento sumamente necesario, que es capacitarles a estas familias para que se haga un uso correcto, adecuado y eficiente de los recursos económicos que están recibiendo y que realmente cumplan su fin, que es mejorar su autosustento económico familiar. Uh-huh. Entonces, nosotros continuamos con estas entregas, lo seguiremos haciendo, continuaremos también con estas capacitaciones porque uh-huh. sin duda sí contribuyen de una manera muy positiva. Quienes deseen más información, recordarles que nosotros tenemos varios canales a través de los cuales pueden contactarse. Tenemos un balcón de servicios en nuestras oficinas de Ibarra, que están por el sector de los huertos familiares. Uh-huh. Tenemos también nuestros contactos telefónicos o nuestra página web también, en donde pueden escribirnos o dirigirse hacia la institución para solventar cualquier duda o inquietud. Perfecto. Muchas gracias. Queremos agradecerle. Muy amable, María Belén. Gracias a ustedes. Muchas gracias. María Belén Jauregui, directora del MIES en la provincia de Imbabura, dándonos a conocer algunos detalles sobre el trabajo del gobierno nacional para un poco paliar el tema del desempleo, apelar a la reactivación productiva, en fin. Son exactamente las 18:25. Usted escucha El Vanguardista, noticiero estelar de Radio Los Lagos, 102.7 FM y 99.3. De regreso a casa, bien informado, con El Vanguardista. El Vanguardista, noticiero estelar. Y seguimos nosotros con más información en esta tarde y noche. Gracias por escribirnos. Hay mucha gente que está ya comunicándose con nosotros. Es grato recibir sus mensajes a través del WhatsApp 099-5036-886. Escríbanos a la gente que está escuchándonos en Tulcán. Hay mucha gente que nos escucha siempre en Ipiales también, la gente que está escuchándonos en San Gabriel, en Mira, en El Ángel y también acá en la ciudad de Ibarra. Gracias por regresar a casa en la sintonía de Radio Los Lagos, a la gente que también está ya tomando un cafecito, está viajando hacia Otavalo, en el sector de Cajas. Y lo que les habíamos detallado, Imbabura es la primera provincia del país en reconocer la importancia de la educación ambiental. Esta mañana estuvimos presentes en un evento muy vistoso, lleno de alegría, con la presencia de niños, de diferentes entidades de acá de la provincia de Imbabura, actores como la Universidad Católica, que han contribuido precisamente con el tema ambiental y sobre todo el SECLEA, así como también varias entidades. A través de un proceso participativo de los sectores educativos, comunidades, entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y los GATS, se elaboró un plan para propiciar los cambios sociales necesarios dirigidos a la valoración del ambiente y conservación de la biodiversidad.
El Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental de Imbabura, CLEA, que agrupa a 35 instituciones, lidera la implementación. Esta tarea responde a la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 2017-2030, que propone la creación de consejos consultivos enfocados a responder a la realidad de las provincias. Más allá de las palabras, estamos convencidos que el cuidado del ambiente es una responsabilidad ineludible que nos compete a todos, más aún considerando que vivimos en el primer geoparque mundial de la UNESCO del Ecuador. Estas palabras corresponden al prefecto de Imbabura y presidente del CONGOPE, Pablo Jurado Moreno, quien en calidad de autoridad de la provincia fue el encargado de la entrega oficial del Plan Provincial de Educación Ambiental 2020-2025, un estudio que propone soluciones y actividades amigables a ser desarrolladas en los 3 tipos de educación enfocadas en la conservación y uso sustentable de los recursos ambientales con amplia participación de los actores locales. 8:28, lo que les habíamos anunciado en nuestros titulares. El ataque quedó registrado en videos. Una persona mató a un sonidista con 6 disparos. Ocurrió la noche de ayer. El crimen se perpetró cuando personal de la alcaldía de Machala presentaba un proyecto de regeneración de la zona conocida como Jardín Comedor en la parroquia de Puerto Bolívar. Una persona que estuvo allí conversó con los medios de comunicación y contó que a las 21 horas, alrededor de esa hora, se registraron los hechos. Aseguró que mientras escuchaban a una funcionaria de la alcaldía, escucharon las detonaciones. Dijo que en principio nadie se alarmó porque pensaban que eran juegos pirotécnicos contratados para cerrar el acto. Luego, alguien dio la alerta de que se trataba de disparos. La gente huyó y hubo gritos. Esto quedó registrado en videos que hoy circulan en las redes sociales. Allí se escucha a la gente llorar. Balacera, dice la persona que filma. Mataron a alguien mientras presentaban el proyecto, asegura. En la grabación se ve cómo las sillas del evento quedaron desperdigadas en el piso. Un testigo cuenta que vio cómo una persona con jean, chaqueta negra y gorra blanca disparó a otra en 4 ocasiones contra el cuerpo del sonidista que ya estaba en el piso. Luego huyó por un callejón y se montó en una motocicleta en la que un conductor lo esperaba para escapar. Agentes de la Policía Nacional llegaron a la cancha de uso múltiple, atrás del Jardín Comedor, donde se registró la escena del crimen. Ahí se hizo el levantamiento del cadáver y se recogieron las evidencias. 18:30, Ecuador jugando de visita a 3.600 metros de altura, con un gran esfuerzo desplegado, ganó a Bolivia 3-2. Con este triunfo completamos 6 puntos en las eliminatorias al Mundial de Qatar. Vamos, Ecuador, que sí se puede. Existe alegría en el pueblo ecuatoriano. Vamos a una corta pausa y regresamos con más información en el Vanguardista Noticiero Estelar. Inicio espacio publicitario. Los Lagos FM. Protéjase del COVID-19 con las mascarillas reutilizables Musgo. Son mascarillas lavables con antifluido, antibacterial y fabricadas en material hipoalergénico. Diseño ergonómico, ajustable al rostro y sin costuras. Tienen bandas elásticas ajustables a la cabeza. Las mascarillas Musgo bloquean eficazmente cambios de temperatura, polvo, smog, gotas de fluidos y aceites, polen, partículas, bacterias y virus. Las mascarillas Musgo están disponibles en una variedad de colores que combinan con tus prendas favoritas. Circula sábado 14 de noviembre con Diario El Norte por solo $4. Pídela a tu canillita de confianza. Diario El Norte se preocupa por ti. Porque vos lo pediste, nene. Ahora en Ibarra, Chorigol. La mejor carne del Ecuador en la mejor parrilla argentina de Ibarra. Bife, picaña, lomo, vacío, el famoso tomahawk, costilla, matambre y mucho más en Chorigol. Si supiera. Vení, nene, disfrutá en familia y con amigos del mejor ambiente argentino. Chorigol. Seguinos en Facebook o en Instagram como Chorigol Ibarra. Servicio a domicilio, contactanos a través del WhatsApp en el 098-697-6302. Te esperamos en nuestra nueva dirección, Avenida Rafael Sánchez 830 y Carlos Emilio Grijalva, frente a la pista de bicicross del Parque de la Familia, allá en Yacu
tu calle. Vení, nene, te esperamos. Un mejor local para tu servicio. ¡Chorigol! En redes sociales muchas veces circulan imágenes e información falsa. Esto ya ha cobrado vidas en el Ecuador. Antes de compartir información en redes sociales, verifícala. Dile no a la violencia digital. Un mensaje de AER Nacional. Te presentamos a Celerity, el internet que siempre te da más. Porque sin importar el plan contratado, todos los días desde las 22 hasta las 6 horas aumentamos la velocidad hasta 100 megas gratis. Así cumples con tu trabajo o estudios y sigues conectado con lo que te apasiona, llevándote a otro nivel. Celerity es el único internet con un club de beneficios que te da premios y más velocidad. CelerityBy.net es el internet que acelera tus pasiones. Contáctate al 1-870-8090 www.celerity.es. Fin espacio publicitario. Los Lagos FM. El invitado de hoy en El Vanguardista Informativo Estelar. El invitado de hoy. Con 33 minutos, 6 en la noche con 33 minutos. A esta hora ya nos acompaña el señor concejal Óscar Caicedo, concejal del municipio de Ibarra. Óscar, qué gusto saludarle. Buenas noches. Tenemos un pequeño inconveniente aquí con la conexión telefónica que la estamos solucionando de inmediato. Listo, ahora sí. Estamos con el ingeniero Óscar Caicedo, concejal de Ibarra. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Davidcito? Un saludo muy cordial a Radio Los Lagos. Qué gusto saludarle, ingeniero. Usted es parte de este consejo municipal que tiene una gran tarea con la laguna de Yaguarcocha. Cuéntenos, ¿cuál es la realidad? ¿En qué nivel de contaminación mismo está este ícono del Geoparque Imbabura? Muchas gracias, Davidito, por la entrevista. Bueno, yo vengo monitoreando la laguna hace mucho tiempo atrás. Soy ingeniero ambiental de profesión. Y realmente he visto cómo, primero voy a hablar de la problemática que tiene Yaguarcocha para que tengan ustedes una idea de cómo se encuentra Yaguarcocha. Y luego les voy a hablar de algunas soluciones que vamos a proponer y que se deben hacer inmediatamente para esta recuperación. Dentro de la problemática de la microcuenca, porque hay que hablar como microcuenca, no únicamente como espejo de agua. Eso es importante definir. Primero, existe una fragmentación y degradación en toda la cobertura vegetal. Si nosotros nos damos cuenta, al ingresar a Yaguarcocha, ya no vemos la misma vegetación que existía hace muchos años atrás. Esto se ha ido fragmentando y degradando sobre todo toda esta cobertura vegetal. ¿Producto de qué, ingeniero? Justamente de esta contaminación voy a hablar más adelante el tema de las bacterias, de las cianobacterias que ocasionan esta problemática. Segundo, la contaminación del espejo del agua, de la laguna del agua. Primero, existen compuestos nitrogenados y fosforados, principalmente por la producción agrícola y ganadera y la contaminación de afluentes en la laguna. Sabemos que los desechos del ganado son altamente contaminantes, producen metano y estos han sido ingresados directamente a la laguna con un gran proceso de contaminación y sedimentación en él. Existe una deficiencia en la gestión de residuos sólidos en la microcuenca. No separamos todos los desechos sólidos y estos son depositados directamente a la laguna. Estoy hablando de los desechos orgánicos, inorgánicos, de los peces, de las vísceras, de la basura y todos los envases agroquímicos, que también hay una producción agrícola alrededor de esta laguna, y todos estos envases hemos encontrado en el espejo del agua. Por otro lado, el balance hídrico ya es negativo, es decir, la evaporación del agua es más que el ingreso de afluentes y las mismas precipitaciones. Con esto que nos da, realmente nos da una laguna en estado trófico, es decir, la laguna ya tiene un nivel hipertrófico, especialmente por este tipo de bacterias que voy a mencionar en este momento.
Dentro de esto vamos a proponer algo muy importante. Primero, un sistema ultrasonido, aquí está, para el control de algas y cianobacterias. Estas cianobacterias permiten que la laguna se encuentre altamente contaminada. Es decir, que ha llegado a un grado tan alto de estas cianobacterias que ha permitido primero la destrucción de la vida acuática dentro de la laguna, produciendo, no sé si ustedes se han dado cuenta, el cambio de color de nuestra laguna. Así es, de azul a verde. De azul a verde. Esto es lo que genera este tipo de bacterias, las denominadas cianobacterias. Hay una nata también, ingeniero, hay una nata verde que está cubriendo especialmente en la cuenca. Es justamente, si hay natas, hay una sedimentación, hay un avance también de todas estas cianobacterias, la producción justamente del metano por este ganado, las fumigaciones que la realizan, y además hay unas quebradas muy importantes que tal vez nuestra gente no conozca. Por ejemplo, ¿cuál es el afluente principal que viene el agua y que llega al espejo de agua, ¿no es cierto? La quebrada Manzano Huayco, la quebrada estacional, la quebrada Polo Golo, y también el canal El Quinche y el Tahuando, que es la entrada permanente. La Manzano Huayco me parece que es la más grande y la que genera mayor tipo de contaminación. Nosotros hemos visto desde la parte de arriba, esa agua ya viene contaminada. Así es. Hay grandes depósitos de basura. Incluso el tema de la fluidez del agua no lo permite realizar normalmente porque se encuentra taponada por este tema de basura, contaminación y todo lo demás. Es importante también el mantenimiento de estas acequias que son los principales afluentes dentro de esta laguna. Bueno, queremos también hacer un tema de jardines flotantes dentro de la laguna. Esto nos va a dar un tema de visibilidad armónica con el paisaje. Un pantano humedal, también se ha pensado hacer un pantano humedal artificial. Queremos también hacer sedimentadores en las quebradas, justamente por lo que tú hablabas, David, en este tema de cómo se encuentran las quebradas, justamente las quebradas en las partes altas. Así es. Se encuentran sedimentadas. Bueno, yo creo que hay todo esto, ingeniero, todas estas alternativas que usted nos ha mencionado y otras ya constan en un plan de manejo ambiental integral, así es el término, ¿cierto? Integral para Yaguarcocha. Y esto ya se lo tenía este estudio. Sí, la pregunta que tiene la gente es ¿por qué esperamos hasta llegar a este nivel de contaminación para intervenir? Bueno, este plan de manejo fue realizado hace 4 años. Cuando el ingeniero Álvaro Castillo fue alcalde del cantón, se pagó $70,000 en este tiempo para esa consultoría. Me parece que era casi $80,000 con todo sí. Porque fue hecho por la Universidad Técnica del Norte y entiendo avalizada o validada por esta consultora. Exacto, así mismo. Entonces, así es. Son 4 años de la administración del ingeniero Castillo, casi 2 años de la administración de la ingeniera Andrea Escaco. Es decir, en definitiva, casi 6 años que ya tenemos el documento y recién ahora lo hacemos. Nosotros, bueno, la consultoría llegó a socializarse antes de la pandemia, recuerdo, y también fue al gobierno provincial, si te acuerdas, David. Así es. Ellos socializaron este tema ya por la preocupación que realmente no han hecho práctica a esta consultoría. Y lo hacen porque el gobierno provincial, estimado ingeniero, es autoridad ambiental dentro de este proceso, ¿verdad? Es autoridad, y también hay que ver que desde el municipio también se creó una mesa de trabajo ambiental. Así es. Después de que al inicio nosotros estábamos pensando en declarar área municipal, protección municipal a la laguna de Yaguarcocha. Yo presenté una documentación con fecha 4 de septiembre del 2020 para la señora alcaldesa, exhortando a la señora alcaldesa para que declare en emergencia toda la cuenca y microcuenca de la laguna Yaguarcocha. Yo lo recuerdo, así es. Sí tuvimos conocimiento de eso. Realmente, una compañera concejala estaba proponiendo que se haga solamente al espejo de agua, y no es solo al espejo del agua. Hay que declarar en emergencia a toda la microcuenca, como habíamos hablado, incluso con el señor prefecto en una ocasión, que llegaron los señores consultores y también hemos hablado esto con la señora alcaldesa. Entonces, este es un tema de trabajo ya. Incluso
Recuerda, David, que este miércoles, ayer justamente en sesión de consejo, se determinó justamente las actividades y todos los trámites que deben hacerse para esta declaratoria. Claro, porque todavía la gente piensa, ingeniero, la gente piensa que ya se declaró en emergencia y no saben que este es un proceso que recién apenas inicia. Y eso es lo que le preocupa a la gente. Ingeniero, yo le pongo, le recuerdo que en enero de este año, Teleamazonas ya difundió una noticia sobre la contaminación en Yaguarcocha. Y en ese entonces la señora alcaldesa minimizó esa información. Le recuerdo también que hace poco nomás, como usted menciona, la señora concejal Lucía Pozo estaba solicitando la declaratoria de emergencia. El señor concejal Leonardo Yepes también lo hizo. Usted lo ha hecho con conocimiento de causa mayor, ampliando todavía el tema de la cuenca. Eso en septiembre, ya vamos a casi a mediados de noviembre y recién aprobamos lo que será el inicio de la declaratoria. Sin duda estará de acuerdo con que se ha pasado mucho tiempo. Sí, bueno, esto de las declaratorias, recuerda, David, que inició con el ingeniero Larrea, me parece, luego también lo hizo el ingeniero Jorge Martínez, lo hizo también el ingeniero Álvaro Castillo, y hoy lo vamos a hacer con la ingeniera Andrea Escaco. Ojalá en este momento ya podamos aplicar este plan de manejo que nos determina. Claro, porque ahora la diferencia es que ahora ya se tiene un documento, ingeniero, un documento que le señala cuáles son las recomendaciones. Pero la situación no es, o sea, yo siempre pienso que la declaratoria de emergencia no es politiquero. Cometemos a veces el error de meter ahí la política. Yo veo en algunas redes, declaré en emergencia, y eso no es así la situación. Como usted dice, David, realmente primero necesitamos, yo he pedido que se haga una reunión el día miércoles que viene para que tengamos los informes técnicos, financieros también, que es muy importante. Mire, ingeniero, usted ha dicho el tema al que yo me iba a referir en este momento. Muy bien, iniciamos ya el proceso de declaratoria, sea quien sea que lo haya propuesto, porque aquí no se trata de quién propone, sino de que se haga, porque Ibarra está esperando que se haga, que se proponga el concejal, la concejala. Mire, los temas políticos a la ciudad ya le tienen molesta, fastidiada, preocupada por Ibarra. Ahora queremos preguntarle cómo se va a financiar. ¿Hay los recursos? ¿Cuánto cuesta? Yo he pedido a la señora alcaldesa que hablemos de la parte técnica, que es muy importante. Dejemos de a un lado el tema politiquero, político, y realmente quién lo hizo, quién no lo hizo, quién presentó o no presentó, eso no le interesa a la ciudadanía. Lo que le interesa es poner en práctica y que se haga el trabajo de esa consultoría en la laguna Yaguarcocha, teniendo en cuenta que también podemos tener ayudas. Yo ahora justamente en sesión del consejo le hablé al señor prefecto sobre este tema, en qué puede ayudar el consejo provincial, en qué puede ayudar incluso las carteras ministeriales como el MAE, el Ministerio de Cultura, Agrocalidad, EMAPA, no sé, ¿no? Y todos ellos poder unirnos. Pero bueno, vamos a ver el día miércoles qué resultados tenemos. Pero ¿cuánto cuesta este plan, ejecutar el plan, ingeniero? Este plan tiene aproximadamente $3 millones. $3 millones. ¿Y ese dinero tiene el municipio? Yo creo que es un poco más incluso, y eso es lo que cuesta realizar ya en práctica todo este plan de desarrollo. Pero yo creo que sería importante apostar estos $3,5 millones que me imagino que son para poder hacer algo ya por nuestra laguna. Hemos a veces hecho obras que también son importantes, de pronto físicas o de cemento. Hoy necesitamos reconstruir la laguna de Yaguarcocha, que es un patrimonio, un ícono. Yo no creo que solo a nivel nacional, sino es a nivel mundial. Por supuesto que sí, es un ícono mundial. ¿Por qué lo digo esto, David? Imagínese que las aves de todo el mundo, algunas aves de algunos países llegan a anidar a este ecosistema que es Yaguarcocha. Eso es algo único. Yo siempre pienso que la naturaleza nos representa y no tiene fronteras, no tiene límites, no tiene política. Lo único que le falta es hablar y decir, Yaguarcocha, ya por favor, ayúdenme a salvar. Ojalá los políticos entendieran eso, ingeniero. Gracias por estos minutos para Radio Los Lagos. Muchas gracias, Davidcito. Un saludo muy cordial a Radio Lagos y a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el ingeniero Óscar Caicedo, concejal de Ibarra, hablándonos sobre la contaminación en Yaguarcocha y lo que se va a hacer. El plan de manejo integral, un documento que ya lo tiene Ibarra y que solo falta algo.
ejecutarlo. Son las 18 horas con 47 minutos. El invitado de hoy en El Vanguardista Informativo Estelar. El invitado de hoy. Precisamente vamos a dar la bienvenida a Juanita Vallejo. Ella fue parlamentaria andina, fue gobernadora del Guayas, una amplia agenda y pues la conocemos más por la palabra correcta. Ella está candidata al Parlamento andino y pues es un gusto saludarla acá en toda la provincia de Imbabura, en el Carchi, en Esmeraldas, en Pichincha. Nos escuchan también en el mundo entero a través de Radio Los Lagos y las diferentes aplicaciones. Juanita, un gusto saludarla acá en la provincia de Imbabura. Camilo Ponce y David Torres le damos la bienvenida. ¿Cuál es su propuesta? Está de candidata para el Parlamento andino. Háblenos un poco acerca de lo que ha hecho, un poco de su propuesta en el caso de ser electa parlamentaria andina. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estoy feliz de hablar contigo. Te puedo tocar, mi querido colega Camilo, y también que me escuchen en Imbabura, en Esmeraldas, en Pichincha y en el resto del mundo, porque tenemos una audiencia espectacular. Sí, estoy otra vez de candidata al Parlamento andino. Yo ya fui presidenta alterna del Parlamento, o sea, primera vicepresidenta, fui presidenta de la Comisión Económica y presidenta de la Comisión contra el Narcotráfico y los Delitos Conexos. En esta ocasión me pregunta Camilo cuáles son las propuestas. Primero quiero decirle que he aceptado ser candidata por dos razones fundamentales. La una, porque concuerdo con la propuesta que está haciendo Democracia Sí, que es muy práctica, que quiere que el desarrollo del país se base. Exactamente, justamente, y hay mucho que hacer en el tema de la integración también, en el tema de la integración andina, que es muy importante, ¿no? Justamente lo que tiene que ver a la integración de los países. ¿Se escuchó? Sí, que tiene que ver mucho el tema de la integración, es muy importante el tema de los países de la integración, sobre todo el Parlamento andino. Claro. Sucede en Colombia, tiene a Ecuador, tiene a Chile, tiene a Perú y Venezuela, exactamente, y Bolivia. ¿Qué podemos hacer en el tema de la integración andina? Bueno, eso es lo que estaba diciendo, que es ahora más que nunca urgente y necesario hacer buen uso de los recursos diplomáticos y las sugerencias de decisiones y resoluciones que toma el Parlamento, porque por decirle un solo caso en este momento, existe un abuso y una explotación cuando vienen los buques pesqueros de China, que arrasan con toda la pesca que hay en la costa, sobre todo en Manabí y cerca de Galápagos, destruyendo nuestro patrimonio. Pero nosotros en conjunto, los países que tenemos el mismo problema, tenemos que presentar nuestra protesta y lograr que eso no ocurra. Mira, solo para hablar de un caso. Pero también creo que es un esfuerzo colosal el que tenemos que hacer frente a la calamidad monstruosa del tema del COVID. No es lo mismo negociar una vacuna que debería venir a precio de costo y luego asumirlo el gobierno para que no le cueste a los ciudadanos, que pagar un precio comercial. Y esto yo ya lo viví cuando estuve en el Parlamento, fue el azote terrible del SIDA, y nos unimos los 5 países porque Brasil había encontrado una medicina que combatía el SIDA. Entonces nos unimos para que esa medicina venga a precio de costo, de manera que el país pueda, cada uno de los 5 países pudiera asumir ese costo y darlo gratuitamente. Creo que esa es una de las condiciones importantísimas donde hay que trabajar. Tenemos que estar listos para la resurrección, mi querido Camilo, sobre la base de nuestra realidad, de nuestro potencial. Yo estoy ofreciendo toda la gestión que es posible en el Parlamento en la relación con la Corporación Andina de Fomento, para crear un fondo como lo hizo Chile. Y déjeme decirle que a mí me cupo en suerte negociar para que Chile ingrese a la región andina. No estaba como miembro del Parlamento. Hablamos con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara, y felizmente ya Chile se incorporó al Parlamento andino. Entonces, Chile hizo un proyecto extraordinario y pasaron de exportar 19 millones de dólares en frutas a 20.000 millones de dólares.
con un fondo, y esto para mí es el compromiso más serio que estoy haciendo, que la Corporación Andina de Fomento genere un fondo que permita asociar a pequeños y a medianos empresarios para exportar hacia los mercados que el Estado ya abrió. Y ese fue el quid, ese fue el secreto con el cual Chile logró este gigantesco crecimiento en un periodo de tiempo, por supuesto. Pero es que la clave está en dos cosas. La primera, no atomizan el crédito, no le dan al uno $1,000, al otro 5.000, a cuenta que son pequeños o medianos productores, sino que los obligan a asociarse en un proyecto de exportación hacia el mercado que ya fue abierto por el Estado. Y durante 5 años le da todo el conocimiento, tanto en la parte de gerencia administrativa, técnica, el conocimiento del mercado, la calidad de la producción y la cantidad, y además de eso la oportunidad en que tiene que ser entregado ese producto. Ese fue el detonante de esa producción en Chile. Y creo que se puede hacer perfectamente. Yo me comprometo personalmente, y créanme que todas las cosas donde me he comprometido las he sacado adelante, a hacer que la Corporación Andina de Fomento genere este fondo. En el caso de las mujeres se llamaría el fondo de mujer a mujer, porque la mujer siempre piensa en su familia. Entonces este fondo va a involucrar a su marido, va a involucrar a sus hijos, a los jóvenes. El otro tema, que es importantísimo, la juventud. Está frustrada. Camilo, yo he trabajado toda mi vida con los jóvenes. He sido sobre todo una activista cívica. He tenido una fundación y con ellos hemos construido escuelas, hemos hecho teatros populares, la estructura y el hecho de usar el arte para expresar sus dramas, sus problemas y al mismo tiempo autofinanciarse. Hemos hecho aulas de capacitación, en Otavalo hicimos una casa para los niños, hemos hecho casas de acogida para los niños pobres que en la noche estaban sumidos en la droga. Son muchos años de trabajar con los jóvenes, yo creo en los jóvenes, por eso pienso que lo más importante para ellos ahora es que se pueda homologar sus títulos en toda la región, en los 5 países, Ecuador incluido, porque también tiene que hacer una contraparte. Y además de eso, conseguir pasantías, pues abrirles un mercado para que no estén frustrados, para que no piensen que no hay que creer en nadie, que empiecen por creer en ellos mismos, pero a darles la oportunidad. Mire, esas son 2 ofertas muy concretas que yo estoy haciendo en el tema de trabajar dentro del poder diplomático que tiene el Parlamento y además de eso, dentro de la región andina, de los diferentes instrumentos que existen, como el caso que le estoy mencionando. Y le puedo decir, sí, dígame, Camilo. Sí, a propósito de estos temas, estamos recibiendo varios mensajes de la gente que nos está escuchando y pues nos han enviado inclusive una fotografía suya desde la laguna de San Pablo, está precisamente con Poncho. Ay, qué lindo, y la gente nos dice, ¿cuándo viene acá a la provincia de Imbabura? ¿Cuándo va a ser su recorrido por acá? ¿Quiénes más integran la lista para parlamentarios andino y por qué partido está de candidata Juanita? Bueno, yo estoy por la lista 20, que además es un nombre extraordinario, cabalístico, 20 lo máximo, porque coincido, como le decía, con 3 planteamientos muy importantes que está haciendo Gustavo Larrea. Primero, un crecimiento económico sobre la base de nuestra realidad, de lo que nosotros sí somos capaces de hacer, que lo hemos hecho por siglos. El desarrollo agroindustrial exportable, que le acabo de decir. El segundo tema es que esto tiene que ser con urgencia, o sea, no nos podemos enredar en trámites, en regulaciones engorrosas, tenemos que ir valientemente a abrir el mercado. Y otro tema urgente e importante, mire, solo por hablar de 3 cosas que yo no oigo a ningún otro candidato. La reforma educativa. Ustedes conocen que con el tema de la palabra correcta y a lo largo de mi vida se podrá hacer, se podrá tener más conocimiento. Así, un programa maravilloso en Riobamba, maestro de geografía e historia, no, sino que lo aplicaba a su realidad, a la realidad del chico que estaba, me impresionó muchísimo cómo les enseñó a criar los cuyes. Era una escuela de vida y de producción. Eran que él trae de Perú y
hizo un extraordinario de cuyo el techo. Bien, parece que tenemos alguna dificultad con Juanita Vallejo. Vamos a continuar, David. Damos la bienvenida precisamente a nuestro siguiente invitado que ya está con nosotros acá en El Vanguardista. Así es, son las 18:57. A esta hora nos acompaña y recibimos de nuestra mesa de trabajo al mayor Carlos Rodríguez, jefe del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía. Mayor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches con ustedes, con toda la ciudadanía. Un gusto saludarles, la Policía Nacional y el Departamento de Violencia Intrafamiliar. Mayor, estamos todavía en la emergencia por la pandemia no ha pasado y los índices de violencia intrafamiliar a nivel nacional han subido sin duda alguna durante esta temporada. ¿Cuál es la situación de Imbabura? Sí, los índices de violencia han subido. Tenemos la complejidad de una medición sociológica debido a que no podemos dar una estadística real, técnica en estadística, porque hubo un elemento agresivo de llamadas por violencia intrafamiliar para que acudan al ECU 911 con nuestros policías en territorio a atender las violencias. Pero las denuncias fueron muy bajas en los meses de abril y mayo. Están estabilizándose en cuanto, como haciendo un repunte de las denuncias para que se vea la judicialización de los casos. Y los casos que no están judicializados, las personas que no denuncian, las personas que se quedan calladas, las víctimas que todavía siguen siendo violentadas. Es decir, lo que usted quiere decir es que el número de denuncias no se puede medir, la violencia intrafamiliar o los índices, no podemos medirlo en ese momento por el número de denuncias. Así es, hay una situación sui generis, ¿no? Por la cuestión que estábamos de la pandemia, aislados y no se podía poner las denuncias y habían otros métodos de cómo denunciar, pero que la gente no tenía todos conectividad por la página de la Fiscalía, etcétera. Entonces es un poco complicado dar una cifra real, pero lo más apegado a la realidad que tenemos son las llamadas del 911, que pasan de 3.000 llamadas en lo que vamos del año de casos de violencia intrafamiliar. Esto, a diferencia de un tiempo normal, ¿en qué porcentaje estamos duplicados, triplicados? Más o menos unas 1.000 llamadas, aproximadamente 2.000, 2.200 llamadas, pero ahora tenemos 3.000 llamadas y judicializado tenemos 1.700 casos. Entonces los 1.300 están todavía esperando ser judicializados, van a poner la denuncia, les vamos a ayudar. ¿Cómo podemos sensibilizar a la gente de que denuncie, de que ponga la denuncia, de que se apoye? Y si no es tanto poner la denuncia, que hablen, que se expresen. Hay personas, hay los GATS municipales de Ibarra, de Otavalo, Antonio Ante, nos están ayudando con atención psicológica gratuita. La gente víctima de violencia no necesariamente necesita que le den la boleta, que le atiendan, que hagan un procedimiento, que le detengan al agresor, así es, sino que alguien le escuche, porque la víctima de violencia quiere decir algo y tenemos que escucharle. Para eso está la ley y para eso estamos las autoridades. ¿Y quién sino la policía para conocer los casos de violencia? Porque el hecho de que no se hayan judicializado no quiere decir que la policía no fue, atendió, formó parte, medió, es decir, intervino. Sí, intervinimos en todos los casos, ¿no? Pero ahí se da la situación en que no todos los casos tuvieron un fruto necesario de una detención, porque tomemos en cuenta que en los casos de violencia intrafamiliar en la ley nos indica que no se puede mediar, no existe negociación y no hay fuero, es decir, todos sin excepción alguna que cometamos violencia intrafamiliar tenemos que ser judicializados y tomar procedimiento. Nuestros policías avanzaron en territorio a estas 3.000 llamadas, pero al llegar al lugar de los hechos dicen, pero la señora ya no quiere poner la denuncia, la señora dice que no pasa nada, la víctima de violencia no quiere saber nada. Está bien, porque nosotros también ahora los policías estamos sensibilizados. ¿Por qué esa víctima no quiere poner la denuncia? Por la presión que tiene, el miedo, porque ha sido toda la vida ha sido víctima de violencia, del miedo, de la zozobra, de la dependencia económica, y entonces esa víctima está siguiendo con el miedo. No queremos que ponga la denuncia, está bien, pero queremos que hable, que pare hoy la violencia en su casa, en su hogar, y que no la transmita de generación en generación, sino que si esta persona pone un pare ahora, un alto ahora, habla hoy,
puede dar el ejemplo para sus hijas, para sus nietos, para sus vecinos, para las amigas. Además que cuando existe este tipo de violencia no es solo violencia en la pareja, ¿no? Sino que se involucra a la familia. Así y es. eso es altamente peligroso. El problema también viene con la violencia con los niños, a la par, porque la violencia intrafamiliar de pareja conviene con los niños. Miran o escuchan los gritos, miran la violencia, están ellos también escondiéndose, están en zozobra y también son unos posibles violentadores, agresores a futuro. Ahora están peleando en la escuela, están peleando en las redes sociales, escriben, no escriben, se cohíben. Sí. Luego, cuando ya se abran las escuelas, vayan de forma presencial, tendremos agresores, tendremos niños agresores o niñas, niños cohibidos, extrovertidos, que no atiendan a clases, que tengan difíciles métodos de aprendizaje. ¿Qué hacer, Mayor, en medio de ese panorama bastante triste? Sí, es triste, pero también tenemos salidas. La ley está y tenemos salidas en la ley. Nosotros como Policía Nacional estamos para hacer cumplir la ley y los jueces y fiscales y las juntas cantonales nos están ayudando, debido a que antes, tiempo atrás, había solamente un lugar para denunciar, la comisaría de la mujer o el juzgado actualmente. Pero con la ley promulgada en febrero del 2018, que es la Ley Orgánica Integral para la Protección y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, nos indica que se puede poner una denuncia, se puede hacer un proceso en la tenencia política en nuestros lados rurales, en las juntas cantonales de protección de derecho, que han hecho mucho. Los GAT se han comprometido tanto en este tiempo de pandemia, en la Intendencia, en la Comisaría Nacional. Es decir, antes era un solo lugar, ahora son 6 y 7 lugares donde se puede poner una denuncia. Como puede analizarse, ya no existe motivo, razón para decir que no se denuncia o no se para esta violencia, porque no hay a dónde denunciar, porque no hay con quién quejarse, porque nadie le puede ayudar. Ahora existe un abanico de posibilidades, ya solo es cuestión de tomar la decisión. Y lo más fuerte es tomar la decisión, porque los casos de violencia intrafamiliar únicamente paran cuando alguien denuncia. Y es de tomar la decisión, la voluntad, como en todas las situaciones, la voluntad es la que manda. Y la voluntad tienen que tener las víctimas de violencia. Y también a donde yo voy siempre es que tenemos que también tener la voluntad con nuestros agresores, porque nuestro agresor que hoy golpea a X persona, se divorcia, se pelea, se va a otra casa y puede conseguir otra pareja. Y también va a golpearle, también va a agredirle. Entonces, la ley en el numeral 9 de las medidas de protección da el tratamiento psicológico. Entonces, también para el agresor. Para el agresor. Nuestros agresores también están siendo atendidos. O las agresoras, ¿no? Porque a veces también puede darse ese tipo de situaciones. Y agresoras. Hay estadística muy baja, pero ¿por qué? Por el machismo que tenemos, ¿no? Pero que está arraigado dentro de nuestro ser. Eso que no quiere decir que no exista agresión de la mujer al hombre, sí. Exacto. Eso sin duda. Hay una estadística baja, pero real. También hay víctimas. La mayoría es de violencia psicológica, por presiones, por pensiones alimenticias, etcétera, un número de casos, pero sí hay violencia contra los hombres, a los cuales nosotros también atendemos. Sáfeme de una duda, Mayor. ¿Los índices mayores están en el sector urbano o en lo rural? Esto es lo que se ha medido desde el año 2019, que tenemos una estadística real, y la mayoría de casos está en lo urbano. ¿Pero por qué? Por la población per cápita, porque las ciudades siempre van a estar con más gente. Pero haciendo un análisis de la parte de violencia, el índice de educación, ¿no? Influye mucho. En la ciudad está la mujer que de pronto sí tiene un conocimiento de dónde acudir, de dónde presentar la denuncia. Le cuento que también la situación es donde hay un mayor índice de educación o un estrato social alto, es donde más hay silencio, por el que dirán, por cuidar el trabajo del esposo, de la esposa, porque cuidar las manutenciones, las pensiones, etcétera, hay más silencio, hay más impunidad, y es donde queremos llegar. Nuestra visión en este año fue, y estamos terminando, sensibilizar a nuestros policías, porque nuestros policías van a un procedimiento e investidos de la investidura que nos da el Estado de Policía, tiene que ir a tomar procedimiento imparcial y tomar un procedimiento correcto de acuerdo a la ley.
que lo estamos terminando. Y con la ciudadanía es la visibilización de la violencia, porque hay que tomar en cuenta que todos, sin excepción alguna vez hemos sido, somos o seremos víctimas de violencia, o seremos agresores, porque que nos den unos gritos en la mañana, que no has realizado esto, que no has hecho este otro, o que nos den un empujón, es violencia, sino que callamos y lo tenemos como normal, pero esto estamos visibilizando en la sociedad para que pongan un alto, desde casa, desde los colegios, desde el Zoom, desde que no pidan las claves los novios a las novias, etcétera. Estas cosas son violencia y son reales. Así es. Mayor, muchas gracias por su presencia, su mensaje a la población imbabureña, más de esta sensibilización que nos ha dejado pensando a todos. La sensibilización es únicamente la voluntad de las personas. El agresor llega hasta donde la agredida lo permita. Muy amable. Muchas gracias. Una pregunta que nos hacen, ¿en qué puesto está la provincia de Imbabura y del Carchi a nivel nacional respecto a las agresiones? Lastimosamente y vergonzosamente, el Imbabura estamos en el segundo puesto de violencia. Segundo puesto. Es una... ¿Tras de quién? De Guayaquil. De Guayas. De Guayas. Y Imagínese una provincia tan grande. Es terrible, ¿no? Totalmente. ¿Qué cantones son los que más índices tienen de violencia? Ibarra, Otavalo. Las ciudades más grandes. ¿Y en el Carchi cómo están? Porque ya también nos están escuchando. En el Carchi tenemos, está entre el top 10, entre los 10 primeros. Pero también es alarmante debido a que la población per cápita tenemos que tomar siempre. Guayas, ¿cuántos millones de habitantes hay? Acá no somos muchos y en Carchi son menos. Entonces la violencia todavía tenemos que trabajar mucho en sensibilizar a la sociedad. Muy grave la situación. Gracias, Mayor. Nos haga llegar esas estadísticas, sería interesante también. Sí, Mayor. sin duda alguna, porque nosotros a través de los medios de comunicación estamos comprometidos, Mayor, para trabajar en estos procesos que los llevan las instituciones, pero que los medios de comunicación podemos ser grandes aliados y para eso estamos. Muy amable. Muchas gracias. El mayor ha estado con nosotros en nuestro medio de comunicación. Hemos dialogado con el mayor Carlos Rodríguez, jefe del Departamento de Violencia Intrafamiliar. Camilo, es tiempo de despedirnos también. Efectivamente, una tarde y noche interesante. La selección de Ecuador derrotó 3-2 a su similar de Buenas Bolivia. y malas noticias en el estadio Hernando Siles de La Paz. Este jueves se jugó al partido correspondiente a la segunda jornada de partidos eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar 2022. Los jugadores Juan Arce y Marcelo Martins anotaron para los bolivianos, mientras que Beder Caicedo, Ángel Mena y Carlos Grueso penal en favor de los ecuatorianos. Estamos alegres por este triunfo y pues se rompió también una mala racha de que Ecuador venía perdiendo en calidad de visitante. Ahora así es, nos alegra a todos. Muchas gracias. Señoras y señores, Dios mediante, el día de mañana estaremos de vuelta con más noticias. Que tengan una buena noche. Gracias a la BBC de Londres, a la Voz de América en el ámbito internacional, y también este espacio informativo retransmite la radio online Las Tres Marías. David Torres y Camilo Ponce les decimos gracias a su sintonía. Dios mediante, mañana a partir de las 18 horas con más información. De regreso a casa, bien informado, con El Vanguardista. El Vanguardista, noticiero estelar. Las noticias y toda la información en El Vanguardista, noticiero estelar. La actualidad local, regional, nacional e internacional, con los protagonistas de la información. El Vanguardista, con la dirección de Camilo Ponce y la conducción de David Torres. De lunes a viernes, de 18 a 19 horas. Las noticias con la credibilidad de El Vanguardista. Noticiero estelar por la señal de Radio Los Lagos en 99.3 para el Carchi y 102.7 en Imbabura. Las opiniones vertidas en el noticiero estelar El Vanguardista son de exclusiva responsabilidad de sus participantes y no reflejan la línea editorial del Grupo Corporativo El Norte. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Mantenga una distancia física entre personas de al menos 2 metros. Use